Entonces, cuando vamos a hablar de pelvis ósea y pelvis muscular. Entonces, cuando hablamos de pelvis ósea, pues esto es un repaso, algo que ya conocemos. Recuerden que la pelvis está conformada por 3 huesos, 2 huesos laterales, que son los huesos coxales, y un hueso que es medial, que es el hueso sacro. Entre el hueso coxal y el hueso sacro, recuerden que el coxal tiene 3 partes, ¿no? Por si nos recuerdan, esta parte superior que es el ilion, una parte posterior que es el isquion y una parte anterior que es el pubis. Entre el ilion y el hueso sacro se forma una articulación que la llamamos la articulación sacroiliaca. Son dos, una a la derecha, otra a la izquierda y una articulación en la parte anterior que se llama la sínfisis púbica. Entonces estas son las 3 articulaciones que debemos de tener en cuenta. Y aquí un punto de referencia muy importante que corresponde a una saliente que hace parte del cuerpo de la primera vértebra sacra que se llama el promontorio. El resto de estructuras pues ya las reconocemos. Recuerden que la pelvis va a tener 2 aberturas, una abertura mayor o una pelvis falsa y acá en la parte inferior una abertura menor o pelvis verdadera. Entonces, para que lo tengan, eso es un repaso de lo que ustedes ya conocen. En la parte inferior, entonces, aquí veíamos lo de las articulaciones y esta sería la pelvis verdadera o abertura menor de la pelvis. Aquí debemos de reconocer los túberes isquiáticos, que son estos dos, las espinas isquiáticas, que es esta parte, y el coxis, que son puntos de referencia que debemos tener en cuenta ahora para la ubicación de unos diámetros. Como toda articulación, pues va a estar estabilizada por unos ligamentos. Entonces acá tenemos un ligamento sacroiliaco ventral, tenemos el ligamento sacroespinal, tenemos el ligamento sacrotuberal y tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal. ¿Listo? Que son las estructuras que estabilizan toda esta articulación, tanto en su parte posterior como en su parte anterior. Entonces, la pelvis masculina y la pelvis femenina van a presentar en sus aberturas unas características que nos van a permitir diferenciar si es masculino o si es femenino. ¿Qué estructuras debemos de reconocer? Primero, que este ángulo que se forma aquí abajo, que es el ángulo subpúbico, en las mujeres, por ejemplo, en las mujeres es más ancho, en los hombres es más angosto, más agudo. Segundo, que la espina ilíaca en los hombres va a ser medial y en las mujeres va a tener una orientación hacia lateral, que es una de las explicaciones que se puede tener para diferenciar si es una pelvis masculina o si es una pelvis femenina. ¿La mujer es medial o lateral? La mujer es lateral, la de los hombres es medial. Entonces aquí tenemos las características. Entonces, como estructura general, el del hombre es más pesada y gruesa, el de la mujer es más delgadita y liviana. La pelvis mayor, por ejemplo, la abertura mayor es más profunda, en las mujeres es más superficial, la pelvis menor es más estrecha y profunda, en las mujeres más ancha y delgada. La parte superior, el del hombre tiene forma de corazón, de la mujer es más ovalada o redondeada. La pelvis inferior en los hombres es más pequeña, en las mujeres es más grande.
El arco del pubis y ángulo subpúbico es más angosto en los hombres, en las mujeres es más ancha. El foramen obturado en los hombres es más redondo, en las mujeres más ovalada, y el acetábulo en los hombres es más grande y en las mujeres es más pequeño. Pues son características que se tienen en cuenta cuando, por ejemplo, encontramos restos óseos y vemos la pelvis. Entonces, por ejemplo, un gran amigo que tengo un estudiante que lo estima mucho, él es antropólogo forense y pues trabaja mucho en eso. Entonces aquí hablan de una fractura de pelvis. Esta primera parte que voy a señalar aquí sí tendría que ver con una fractura de pelvis. ¿Listo? Esta parte sí no es una fractura de la pelvis porque esto es una fractura de cadera. Entonces yo puedo tener una fractura con un golpe anteroposterior o postero-anterior. Por ejemplo, en este caso el timón del vehículo puede golpear el pubis y puede fracturar la sínfisis púbica. Y aquí, eso es en el caso de una caída de altura, especialmente una caída, por ejemplo, la gente que hace parkour, que es un deporte que saltan a grandes, pues, a alturas considerables, o un paracaidista. Entonces, una cosa es la fractura de cadera y otra cosa es la fractura de pelvis. Entonces, aquí vamos a tener, esta es una vista superior, aquí tengo la línea arcuada, que es esta, los puntos de referencia que yo identificar. Entonces tengo la línea arcuada, me sirven para ubicar unas estructuras. Tengo una elevación aquí, que se llama la elevación iliopúbica. Tengo el promontorio, como les dije al comienzo, y tengo las articulaciones sacroiliacas. Esas son las estructuras que debo de reconocer en la parte superior o en la pelvis falsa o abertura mayor. Entonces aquí tenemos los tipos de pelvis. Entonces pueden ser androidea, ginecoidea, antropoidea y platipeloidea. Esta sería masculina y el resto serían femeninas. Entonces, la pelvis, en nuestro caso, ¿para qué nos sirve? Para ubicar unos diámetros. ¿Qué puntos voy a tomar como referencia? Entonces tengo aquí. Este es el promontorio y este es el pubis. Entonces, desde el promontorio al pubis, yo proyecto una línea y a ese le voy a llamar el diámetro promonto suprapúbico. Yo sí les sugiero, como creo que les dije en la clase pasada, que se vayan siempre a lo anatómico. No se queden en lo clínico, porque en lo clínico siempre van a haber diferentes nominaciones para una estructura. Entonces tenemos el diámetro promonto suprapúbico, que va del promontorio a la parte superior del pubis. Desde el punto medio, esta es la línea arcuada de un lado y lado. Desde el punto medio de la línea al punto medio de la línea del lado contrario, voy a tener Transverso. el diámetro transverso. Muy bien. Y desde la articulación sacroiliaca de un lado hacia la eminencia iliopúbica del lado contrario, tengo el siguiente diámetro, que es el diámetro oblicuo o diámetro diagonal. Entonces, el promonto suprapúbico mide 11 centímetros, el transverso 13.5 centímetros y el oblicuo 12 centímetros. Mira que aquí, esta es una pelvis masculina, los diámetros también están presentes y obviamente son más pequeños. Profe, Dime, hay una pregunta que dice qué estructuras del hueso sacro sirven como referencia para los diámetros presentes en la abertura mayor de la pelvis. ¿cuál crees vos? El promontorio. El promontorio. Ahí está. Blanco es, Gallén lo pone, frito de come.
Muy bien, seguimos. Acá tenemos la abertura inferior de la pelvis. Entonces, aquí, ¿qué estructuras debemos reconocer? Primero, esta es la porción inferior del pubis. Ese es el coxis. Entonces, desde el coxis hasta la abertura inferior, tengo el diámetro coxi subpúbico. Aquí hay en algunos textos y algunos autores y algunos profesores, pues tienen como puntos de vista. Estas estructuras que señalo aquí, que son diferentes a lo que les voy a plantear, estas estructuras son las espinas isquiáticas. Entonces, entre las espinas isquiáticas hay un diámetro que se llama el diámetro biisquiático, y entre los túberes isquiáticos, más específicamente entre los bordes mediales, hay otro diámetro que se llama el diámetro bituberal. ¿Listo? Entonces aquí al bituberal le dicen bisquiático, y el bisquiático no lo nombra. Entonces el bisquiático es este y este es el bituberal. En un corte sagital, entonces aquí tengo el promontorio. Entonces del promontorio hacia la parte superior del pubis, el diámetro promonto suprapúbico, perfecto. Desde el coxis hacia la parte inferior del pubis, el diámetro promonto promonto coxis subpúbico. Este puede variar, ¿por qué? Porque el coxis se puede estar en anteversión o en retroversión. Y aparece uno, que lo vamos a ver ahorita, pero se los muestro de una vez, que se llama el diámetro promonto retropúbico. Si se acuerdan, en la clase práctica, yo les había hecho un esquemita que les decía que el pubis se divide en 3 porciones. Una porción superior, una porción retro y una porción sub. ¿Listo? Profe, ¿me repite la última? Supra, retro y subpúbico. Púbica. Entonces esa es la parte del pubis que sirve como referencia para el diámetro de la abertura menor. Exactamente. Ah, no, Yo le estoy resolviendo las preguntas del taller, así no, no podemos. yo ya las había resuelto, solo estoy confirmando que están bien resueltas. Hacete nomás, ¿oís? Hacete nomás. Entonces aquí tenemos, mire el corte sagital. Entonces tenemos los diferentes diámetros. Promonto suprapúbico, promonto retropúbico, promonto subpúbico y coxis subpúbico. Entonces mira la ubicación del útero. Aquí. Entonces aquí tendría el recto. Y aquí tendría la vejiga. Entonces estos son los diámetros que yo voy a tener. Entonces el promonto suprapúbico 11 centímetros. El promonto retropúbico 10.5 centímetros. El promonto subpúbico 12 centímetros. ¿Listo? Y el coxis subpúbico va de 9 a 12 centímetros. Estos son los diámetros. Por ejemplo, yo en el parcial, ¿qué puedo hacer? Les coloco una imagen de una pelvis, le señalo un diámetro y usted me dice cuál es. Bueno, igual le voy a dar la opción de que escoja cuál es, pero pues va a tener que identificarlo. Entonces ya me voy a la parte externa y aquí lo que voy a ubicar es un trígono que se llama el trígono urogenital en la parte superior y un trígono en la región anal, que todo esto se considera el perineo anatómico. Entonces mire la distancia de los túberes isquiáticos en la mujer y versus la distancia de los túberes isquiáticos en los hombres. ¿Listo? Mira la diferencia. Entonces el perineo va a tener dos diámetros: urogenital, tanto para hombres y para mujeres, y el anal, tanto para hombres y para mujeres. Y eso explica el por qué un hombre puede hacer, una mujer que sea transgénero puede tener órganos genitales femeninos, porque tenemos el mismo espacio. Profe, ¿el trígono vesical es el mismo urogenital? Sí. Gracias. Si retiramos la piel, entonces ya no vamos a contar los músculos del perineo. Estos músculos se llaman los músculos del diafragma
pélvico, los músculos del piso pélvico. Entonces estos músculos, recuerden que cuando hablábamos de abdomen, yo les decía que el abdomen está delimitado superiormente por un músculo que se llama el diafragma y en la parte inferior un músculo que se llama, o un diafragma, perdón, que era el diafragma pélvico. Entonces aquí tenemos un músculo que se va a llamar el elevador del ano. Entonces el elevador del ano va a tener unas características similares en la mujer versus el hombre y unas estructuras que lo diferencian. Entonces en la mujer vamos a identificar 3 orificios: la uretra, que sería esta primera que tengo aquí, la vagina y el recto. En el caso de los hombres, pues solamente tendríamos la uretra y el recto. Hay unos músculos que van a ir desde la parte anterior hacia la parte posterior, que se llama el músculo pubococcígeo, que es este. Este músculo va del pubis al coxis, este pubococcígeo. El pubococcígeo va a tener unas fibras, bueno, primero, estos músculos van a tener una forma de hamaca. Entonces, en un corte sagital lo veríamos de esta manera, porque van a soportar las vísceras que están dentro de la pelvis. En el caso de las mujeres, hay un músculo que se llama el pubo vaginal, que es este músculo que lo que hace son fibras del pubococcígeo que van desde el pubis y abrazan o rodean a la vagina y se llama el pubo vaginal. En el caso de los hombres, el pubo vaginal obviamente no se va a llamar pubo vaginal, sino que se va a llamar elevador de la próstata, que creo que era la pregunta que me hacían por allí. Hombres y mujeres vamos a compartir un músculo que se llama el pubo rectal, que abraza al recto. Van a ser igualitos. Vamos a tener un músculo que va a ir desde el coxis a las espinas ilíacas, que es pequeño, que se llama el músculo coccígeo. Aquí va a tener el músculo piriforme, que hace parte de los músculos pelvitrocantéricos, y voy a tener este músculo que comparto tanto en mujeres como en hombres, que se llama el músculo ileococcígeo. Y acá tengo la membrana obturatriz, perdón, donde tengo el foramen obturado, y voy a tener por esa parte interna el músculo obturador interno y obviamente por la parte externa el músculo obturador externo. Profe, ¿me puede señalar nuevamente el músculo del pubis rectal, tanto en el hombre como en la mujer? Ubicas el orificio del recto. Mira, este es el recto. De las fibras del pubococcígeo que lo abrazan a él se llaman el pubo rectal. Acá y acá. Esas son las fibras del pubo rectal, que es igual en el hombre y en la mujer. Profe, el pubo vaginal abraza, La ¿me vagina. repite? Abraza la vagina. Gracias. En el hombre, como no tenemos vagina, se llama elevador de la próstata. Profe, entonces, el pubococcígeo tiene 2 ramas, El pubococcígeo tiene 2 pubo vaginal y pubo rectal. y pubo rectal. Ok. Y aquí, pues ya lo estamos viendo desde la parte externa. Entonces tenemos, mira, el músculo pubococcígeo, el pubo rectal y el pubo vaginal. Y aquí está el centro tendinoso del periné. Mire que tenemos la misma distribución en el caso de los hombres. Elevador de la próstata, que abraza la próstata, pubo rectal en los hombres y el pubococcígeo, que son las mismas fibras. Aquí tengo el iliococcígeo, aquí tengo el coccígeo, que son los músculos del piso pélvico del diafragma de la pelvis.
Aquí tenemos ya un corte sagital, lo que les decía, mire que parece una hamaca, entonces viene por capas. Entonces aquí tengo el diafragma urogenital, que es este. Entonces mira que tengo la uretra, la vagina y el recto. Entonces tengo el músculo pubococcígeo que les decía. Este ligamento se llama el arco tendinoso del músculo elevador del ano. Aquí tengo el músculo obturador externo, el músculo piriforme, el músculo coccígeo que veíamos ahorita y el músculo ilio coccígeo. Entonces, mira aquí ya en un esquema mucho más estructurado, tenemos en el caso de las mujeres la vejiga, el útero y el recto. Entonces, con las excavaciones que ya hablábamos, que la excavación recto uterina y la vesicouterina. Y aquí tenemos los esfínteres, el esfínter externo del ano, con su parte profunda, su parte superficial y la parte subcutánea. Y aquí está el diafragma urogenital. Es por eso cuando se hacen los ejercicios de Kegel, pues lo que se estimula son esos esfínteres. En el caso de los hombres, pues tendríamos el diafragma urogenital y el centro tendinoso. Bueno, en el caso de las mujeres, pero en este un corte sagital, tengo el diafragma urogenital y el centro tendinoso del perineo, que en el caso de los hombres es la parte del diafragma urogenital que está siendo atravesada por la uretra membranosa. Entonces aquí vemos la parte externa, la parte del bulbo. ¿Se acuerdan cuando veíamos órgano genital femenino? Y aquí vamos a tener pues el músculo, van a ser dos, uno que es el músculo transverso profundo del perineo y un músculo transverso superficial del perineo. Por aquí pues ya sabemos las estructuras que pasan en el caso del hombre, que sería el bulbo del pene, el cuerpo esponjoso y lateralmente tendría las cruces derecha e izquierda y los cuerpos cavernosos que van a pasar por esta región. En el caso de las mujeres pues tendríamos lo mismo. Este músculo, que es el músculo el transverso superficial del perineo, es el que me delimita los dos trígonos. Anterior a él, el trígono urogenital y posterior a él el trígono anal. ¿Listo? Entonces mira lo que les decía ahorita. Y este músculo grande que vemos aquí en la parte externa sería el bulbo esponjoso en el caso de la mujer y el isquio cavernoso, que son igualitos en el hombre. Las tenemos acá. En el caso de la uretra, entonces aquí tenemos el músculo elevador del ano, que es este, que tiene una especie de hamaca. Aquí tendríamos el diafragma urogenital tanto en hombres como mujeres y pues las estructuras que ya hemos nombrado que están siendo atravesadas desde la parte interna hacia la parte externa. Ahora, en la pelvis, entonces, ¿esos diámetros para qué nos sirven? Para el tema de la presentación fetal. Entonces, la presentación normal es venir de cabeza en posición cefálica y las posiciones alteradas es venir de frente, venir de nalga o, bueno, venir de nalga o venir de pie también, o venir de hombro. Y cuando estas presentaciones no se pueden modificar, pues lo que hacen es, no puede salir por el canal vaginal, así está dilatado, se van por cesárea. Ahora, estos músculos del piso pélvico, en el caso de las mujeres, pues la cabeza del bebé debe salir por allí y para poder salir, pues obviamente el canal vaginal se tiene que dilatar de tal manera que pase y hacen un corte medio lateral en el diafragma pélvico que se llama la episiotomía. Entonces hacen un corte, una incisión medio lateral para aumentar el volumen y que pueda la cabeza del bebé pasar. Cuando se hace este corte mediano,
pues las mujeres pueden presentar hemorroides como una lesión conjunta al corte que le han hecho. Y a eso se le llama la episiotomía. También, por debilidad del piso pélvico, se pueden presentar lo que se llaman los celes. Es que puede ser que el recto se proyecte hacia él, entonces se llamaría rectocele, un prolapso rectal. Cistocele, que la vejiga descienda a través de la vagina, entonces se llama prolapso vesical. Y pues eso obviamente va a generar una dificultad funcional en las mujeres. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con esto